Buenos días a todos. Como todos saben, este es el espacio de 20F. 20F busca ser un espacio de formación en 20 minutos. Esa es un poco la idea, que arrancamos con un tema y que vamos a intentar desarrollarlo sucintamente en 20 minutos. Y después la idea también es que ustedes hagan preguntas. Entonces ahí en los comentarios pueden poner preguntas si tienen algunas dudas o algunos comentarios o preguntas al respecto de la materia que estamos tratando. Y hoy vamos a tratar sobre el sentido de la Pascua y la celebración de ella en familia. En la ficha decía que iba a ser solamente yo, pero acá estamos con Matt, los saludamos a todos, buenos días. Acá está el cronómetro también para intentar acotar en los 20 minutos, es el 20F. Aquí lo voy a poner para poder los dos estar coordinados y llegar a los 20 minutos. Bueno, comenzamos. Como les dijo Matt, hoy día queremos transmitirles un contenido formativo que nos ayude a profundizar en el sentido de la Pascua. Estamos a pocos días de comenzar la Semana Santa. Y transmitirles este contenido de formación también apuntando a que podamos vivir la Semana Santa en este año que es muy particular, que la mayoría de nosotros, más bien todos nosotros, lo vamos a vivir en nuestras casas, en familia. Durante estos 20 minutos queremos profundizar con ustedes en dos aproximaciones al misterio de la Pascua: la aproximación bautismal y la aproximación del sacrificio. Ahorita yo voy a abordar la primera aproximación, la aproximación bautismal, y cómo profundizar en ella nos puede ayudar a vivir la Semana Santa, en especial en este año. La Pascua es una fiesta que en el pueblo de Israel se celebraba todos los años. Y todos los años se celebraba como un memorial, es decir, como un recuerdo de algo muy particular, de un hecho histórico en el pueblo de Israel que cambió su vida, que fue la liberación de Egipto. Si recordamos, Israel estuvo 400 años cautivo en Egipto, y guiado por Moisés, llamado por Dios, fue liberado de esa esclavitud. Para esa liberación, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cruzó las aguas y pasó de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Ese es el hecho histórico que el pueblo de Israel todos los años recordaba, hacía memoria, pero fíjense lo hermoso. Para ellos no solamente era recordar el hecho, era recordar quién lo hizo. Es decir, no era celebrar solamente algo que quedó en el pasado, era celebrar a Dios, que como el Dios vivo y verdadero de Israel, los liberó. Y un Dios que seguía actuando en su historia. Ese hecho histórico, esa mística memorial del pueblo de Israel, llega a su plenitud en Cristo, porque Él, como el nuevo Moisés, que lleva a la plenitud la nueva alianza, es quien nos lleva de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Y Jesucristo lo hace por medio de su Pascua, por medio de su paso, que eso significa Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y así Él nos libera de la muerte. Por eso, ahora que vamos a celebrar la Pascua, celebramos ese misterio, que Cristo nos ha liberado de la esclavitud y nos permite vivir como hijos de Dios. Y ha llegado hasta lo profundo, incluso a cruzar eso que para nosotros es inmanejable, que es la muerte, y Él la vence y nos lleva a la vida. Ese misterio de la plenitud de Cristo y esto que fue prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿cómo toca nuestras vidas? Porque es bueno meditar en el Antiguo Testamento y en la plenitud en Cristo, pero ¿cómo toca eso en nuestras vidas? Y lo toca en el Santo Bautismo. El día en que tú y yo fuimos bautizados, es decir, fuimos tocados por el agua de la salvación, todo este misterio se hizo carne en tu vida y en mi vida. Porque el día de nuestro bautismo, nosotros también, como el pueblo de Israel, pasamos de la esclavitud a la libertad. El día del bautismo fuimos santificados por las aguas que brotaron del costado abierto de Jesús en la cruz.
el día de nuestro bautismo, nosotros fuimos insertos, como unidos, como sarmientos en la vid, como decía el mismo Cristo, en la vida de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Por eso desde ahí podemos ser llamados cristianos, porque vivimos en Cristo. La vigilia pascual, si recordamos, el sábado en la noche, donde celebramos la gloriosa resurrección de Cristo, tiene dos signos que nos recuerdan esto. El primero es la columna de la luz, es decir, el cirio pascual. Cuando Israel salía de la esclavitud de Egipto, era guiado por Dios por una columna de fuego que los guiaba para que puedan caminar y puedan ir a la liberación. En la vigilia pascual, el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, camina tras el cirio pascual, que como columna de fuego es Cristo, que nos guía hacia la libertad. Y en esa vigilia pascual, cada uno de nosotros renueva sus promesas bautismales. Por eso, celebrar la Pascua significa celebrar un don que tú y yo ya hemos recibido en el bautismo. Un don que se preparó hace muchísimos siglos, que llegó a su plenitud en Cristo y que tú y yo recibimos el día del sacramento bautismal. Por eso, más adelante vamos a hablar sobre algunas claves prácticas que quizás nos pueden ayudar para celebrar la Pascua con un sentido profundamente bautismal este año en nuestras casas. Ahora queremos profundizar en la siguiente línea, el sentido del sacrificio, que lo va a hablar Mati. De hecho, recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, como dijo el padre Cristian, tenía un peso muy importante en la vida de los judíos. Y de hecho, si nosotros leemos Éxodo capítulo 12, casi dije 12, uno se va a dar cuenta de cómo era la institución de esa cena pascual, la que llamaban, y era una cena en la cual se celebraba como familia, digamos, todos juntos, y en la cual comían, sacrificaban un cordero pascual que tenía unas características. El cordero tenía que ser un macho, tenía que ser, y tenía que ser sin ningún tipo de mancha. Y no se podrían, digamos, quebrar los huesos ni nada, tenía que ser un cordero en estado perfecto. Y bueno, eso lo comían. Y con el tiempo, mientras el pueblo va peregrinando tanto en el desierto como cuando se establecen ya en Israel, en la tierra prometida, siguen recordando su liberación de Egipto a través de esa cena pascual todos los años. Y de hecho, la ceremonia o la cena se va desarrollando y tomando varias características. Entonces, lo que empezó, digamos, con una cena celebrada muy rústicamente en familia, se desarrolla y adquiere algunas rúbricas. Entonces, en el tiempo de Jesús, esa cena ya tuvo un desarrollo y era un evento con ya una serie de cosas ya estipuladas, un rito en el fondo, ¿no? ¿Y cómo era esa cena que hubiera celebrado Jesús en la última cena? De hecho, era una cena pascual. Se desarrollaba en 4 momentos y cada momento era ritmado por una copa que se tomaba, una copa de vino. Y como el primer momento empezaba, digamos, la cena en familia, con la cabeza de familia, que en el caso de la última cena, la cabeza era evidentemente Cristo, y se empezaba con una oración que se llamaba la bendición de la fiesta. Y con eso se pasaba unas hierbas amargas a los comensales de la mesa, recordando la amargura de la esclavitud que habían pasado en Egipto. Y después de eso tomaba la primera copa. Después empieza lo que se llamaba el Haggadah, que era el momento en el cual el menor de la familia preguntaba al mayor o al que precedía la mesa por qué estaban celebrando estos ritos. Todos los años tenían que hacer esto. Entonces el menor preguntaba, ¿y por qué todos los años hacemos eso? Y se narraba, digamos, la historia del Éxodo 12 y la historia de la liberación de Egipto. Y después de eso tomaba la segunda copa.
El tercer momento era ya la cena, digamos, el comer el cordero. Entonces todos los comensales empezaron a comer el cordero sin ningún tipo de rito ahí, pero tenían que comerlo todo. Y después de eso tomaban la tercera copa, que era llamada la copa de la bendición. ¿Y por qué eso es tan interesante? Porque esa tercera copa de bendición es seguramente el momento en el cual Jesús toma la copa misma en la mesa y instituye, digamos, la copa de la nueva alianza que va a ser en su propia sangre. Pero lo interesante es que hay una cosa en la cena pascual de Jesús que falta. Y de hecho para nosotros que no estamos acostumbrados, digamos, a lo que hubiera sido una cena pascual judía, nosotros no nos damos cuenta, no nos parece raro, ¿no? Pero ¿qué pasa después de esa tercera copa? Ellos, como era la tradición, cantan un himno. De hecho Marcos, capítulo 14, narra cómo cantan el himno, pero dice después se van al huerto de Getsemaní, se van al huerto de los olivos. Entonces, como que no terminan. Y para nosotros, como digo, de repente no significa nada. Pero para un judío, la cuarta copa se llamaba la copa de la consumación y era el momento culmen de toda la cena pascual. Y el hecho de que Jesús no lo haya tomado, no lo haya hecho, es una falta importantísima y no podía haber sido simplemente un error así que se le olvidó. No sé. Y tanto así que Jesús, ¿y por qué eso es importante? Porque ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está instituyendo una nueva cena pascual en la cual va a implicar no solamente sentarse a la mesa, sino va a implicar también el sacrificio que hace Cristo como el nuevo Cordero, el Cordero que realmente quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio justamente se desarrolla en su pasión y muerte. Tanto así que cuando Jesús va al huerto de Getsemaní, ¿cuál es la oración que reza el Padre? Reza el Padre: Padre, si es posible, libérame de esa copa. Ojo, no hemos celebrado todavía la cuarta copa de la celebración. Jesús está todavía en plena cena pascual. ¿Y qué pasa? En todo el desarrollo de la pasión de Cristo, vemos cómo los evangelistas y sobre todo San Juan está muy cuidadoso en mostrar que Jesús es el nuevo Cordero que quita el pecado del mundo. Tanto así que asocia la cena pascual o el desarrollo de la pasión al momento en el cual los corderos fueran matados para el sacrificio en el templo. Entonces el nuevo Cordero, Jesús, llega a través de la pasión, llega a la cruz. ¿Y cuál es la última, digamos, palabra que menciona en el Evangelio de San Juan? Dice: todo está consumado. Es decir, que esa cena que yo he iniciado instituyendo una nueva cena memorial, una nueva alianza, una alianza en mi sangre, ahora está consumado, pero está consumado a través de su sacrificio en la cruz. Entonces vemos qué significa eso, digamos, para nosotros ahora. Bueno, cada cena, cada Eucaristía que se celebra es en primer lugar el sacrificio de Cristo. O sea, decimos todos los días en la misa, ¿no? Esa es la nueva alianza en mi sangre. O sea, es la nueva alianza que se celebra, la nueva familia de Dios, es esa cena eucarística que compartimos todos los días. Y de hecho, incluso en estos días en la cual a nosotros no hemos participado necesariamente presencialmente en el sacrificio, la misa ha seguido, o sea, el sacrificio de la misa ha seguido sin cesar en todos los altares donde han habido sacerdotes celebrando, porque el sacrificio de Cristo sigue dándose todos los días en la iglesia. Y la otra parte interesante es que era otra fundamental o clave fundamental para esa cena pascual, era comer el cordero. De hecho, si uno lee Éxodo 12, la institución de la cena pascual, se entiende que si no comían el cordero, no daba, la cena no se daba, o sea, tenía que comer el cordero. Pero de hecho en los evangelios no se menciona, en la narración de la cena pascual, no se menciona explícitamente que los discípulos están comiendo el cordero en ningún momento. ¿Por qué? Porque comer el cordero de la nueva alianza en la nueva familia de Dios es comer a Cristo en la Eucaristía, es comer a Jesús. Y eso es la Eucaristía que, digamos, recibimos en nuestras misas. Bueno, y ahorita vamos a intentar plasmar un poco de eso en lo que podemos hacer en familias.
Bueno, esto ha sido lo que queríamos transmitirles como contenido más de fondo del sentido de la Pascua bautismal y sacrificial. Ahora quisiéramos quizás compartir algunas claves que venimos conversando con Mark, con algunos otros hermanos de la comunidad, desde estos contenidos, cómo puede quizás iluminar o alimentar la vivencia de la Pascua en este año donde la vamos a vivir en nuestras casas. Les quiero mencionar 4 puntos. El primero, fíjense lo hermoso que es ver y meditar que el inicio, como el pueblo de Israel celebraba la Pascua, es que era una fiesta de familia y la celebraban en sus casas. Ciertamente todo esto fue muy importante, sobre todo cuando el pueblo era nómada y peregrinaba en el desierto, en la medida en que se volvió un pueblo sedentario, que ya se construye el templo de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. También, que es lo que hace Jesús con sus padres, peregrinan en la fiesta de Pascua al templo de Jerusalén. Pero en todo este primer tiempo fue una fiesta de familia que la dirigía el padre de familia, la cabeza de la familia que dirigía la oración. Creo que en este año, donde vamos a celebrar la fiesta en nuestras casas, la Pascua en nuestras casas, es también un momento para hacer memoria de eso, cómo tiene un valor el reconocer cada familia como iglesia doméstica, donde Cristo se hace presente. Más aún, porque a los esposos ser bendecidos con el sacramento son presencia viva de Dios el uno para el otro y para sus hijos. Entonces, esa es la primera clave, recordar el valor de lo que significaba para los miembros del pueblo judío celebrar la fiesta de Pascua en sus casas y ver cómo ahora también nos toca eso y nos toca celebrarla dirigidos en la oración por el Padre de familia. El segundo punto, junto con celebrar la Pascua en las casas, es ver cómo para el pueblo de Israel en este celebrar en las casas tenía un peso muy importante el hacer memoria, porque hacían memoria de este, como decía, este hecho salvífico de la liberación de Israel. Y el menor de la casa le preguntaba al mayor de la casa para que le cuente esa historia. En nuestra fe, el hacer memoria no solamente es un recuerdo de hechos históricos pasados. Como sabemos, la Eucaristía es el memorial, pero el memorial en el sentido de memoria viva, de actualización, donde vuelve a pasar el sacrificio de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Por eso, creo que celebrar la Pascua en nuestras casas es una hermosa ocasión para hacer memoria de las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu familia, de las bendiciones con las cuales Dios ha intervenido con su amor en tu hogar. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel y también creo que es una buena ocasión este año para hacerlo. Y que los chicos, los hijos, los menores, escuchen de los mayores ese espíritu de agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. Esa es una segunda clave. La tercera clave se deriva de esta segunda y es recordar la mayor bendición que hemos recibido en nuestra vida y es el santo bautismo. Por eso los invitaría en estos días previos a la Semana Santa que cada uno pueda buscar quizás la fecha de su bautismo, alguna foto de su bautismo, algún recuerdo, quizás alguno todavía guarda la estampita o alguna cruz que dieron en el santo bautismo cuando lo recibió, tanto de los grandes de la casa como de los más pequeños. Y en ese espíritu de hacer memoria agradecida, o sea, agradecer a Dios por ese hecho, por el hecho de que hemos sido salvados en las aguas bautismales. Es el día más importante de nuestra vida. Quizás muchas veces no lo celebramos como debiéramos, pero de verdad es el día más importante de nuestra vida, porque ese día fuimos salvados en Cristo. Y por último, el sentido sacrificial. Hemos hablado de celebrar en nuestras casas, hemos hablado del hacer memoria agradecida de las bendiciones de Dios, de recordar, hacer memoria, agradecer el santo bautismo de cada miembro de la familia. Y lo tercero, el sentido del sacrificio. En primer lugar, reconocer y meditar en el corazón que, aunque estemos
no estamos participando quizás presencialmente del sacrificio del altar, Cristo sigue ofreciéndose en cada altar, como lo decía Marta. Y Él es el padre de familia de toda la iglesia, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y creo que una buena manera de asociarnos a ese sacrificio de Cristo en la Eucaristía, que se sigue ofreciendo, es ofrecerle todos los sacrificios que estamos viviendo por amor en este tiempo. Y que la Pascua sea un tiempo muy fuerte para unir mis sacrificios, los sacrificios de mi familia, al sacrificio de Cristo, que se entrega por amor a nosotros. Porque ahí es donde cobran sentido. El sacrificio de estar todos juntos en la casa, sin posibilidad de salir a ver quizás a familiares que amamos, el sacrificio de quizás estar cuidando a una persona enferma, el sacrificio de tener quizás miembros de la familia que siguen trabajando como doctores, como enfermeros, como personas que siguen enfrentando esta situación difícil. Asociar a Cristo mis sacrificios y los de mi familia, para que tengan un sentido de amor en el altar donde Él se sigue ofreciendo. Les queremos transmitir esas 4 claves. Además, simplemente un comentario muy práctico. En nuestra arquidiócesis, la arquidiócesis de Guayaquil, dentro de pocos días, cerca de la Semana Santa, se va a publicar un subsidio para que cada familia pueda seguir la celebración de la Semana Santa en familia, y eso también va a ayudar mucho, porque las liturgias son el centro, para que cada familia se reúna a celebrar la liturgia en familia. Muy bien. Terminamos en 20 minutos y 30 segundos. Está muy bien. Tenemos ya, padre, una primera pregunta de tu hermano, Jaime Vinces. Y por si acaso, si tienen más preguntas o les ha suscitado algún tipo de duda o reflexión, vayan comentando en los comentarios del video. Ahorita vamos a empezar con la que dice tu hermano. Dice, por lo que explica Matt, es que no hablamos de Pascua, sino de triduo pascual como un todo, porque empieza en la misa de la última cena y termina en la resurrección. Es decir, la cuarta copa acaba con el sacrificio y la resurrección. De hecho, es interesante que... o sea, entender la cena pascual judía, digamos, se puede entender la unidad que hay entre la cena de Jesús, su última cena, el sacrificio que realiza y después también con la resurrección. Es decir, que es, por eso decimos, el misterio pascual, es una unidad. Y de hecho eso se plasma en que celebramos el triduo pascual, también es así, ¿no? O sea, es una sola celebración, digamos, que empieza en las vísperas, digamos, en la cena, la última cena de Jesús, y termina, o bueno, tiene su culmen en la vigilia pascual y termina, digamos, el domingo de Pascua, ¿no? Entonces sí rescata esa unidad del misterio, ¿no? En ese sentido, 2 líneas de reflexión interesantes, es que, como ya lo dice el comentario ahí, es una unidad, porque el Jueves Santo anticipa lo que pasa el Viernes Santo, es decir, el Jueves Santo, en la última cena, Jesucristo anticipa su sacrificio. Y este Jueves Santo se ve lleno de contenido el Viernes Santo cuando Él ya se entrega en la cruz. Ahora, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Por eso el misterio llega a su culmen, termina en la resurrección, cuando Él vence la muerte. Y esa es la Pascua, es el paso de la muerte a la vida, ¿no? Y fíjense que litúrgicamente uno comienza el Jueves Santo la misa como siempre, ¿no? Con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con ustedes y demás. Pero el Jueves Santo no se da la bendición final, porque la misa no acaba. El Jueves Santo terminamos con el monumento eucarístico. El Viernes Santo no es una celebración eucarística, no hay consagración, y no se comienza con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y con himno, con canto. No se termina con canto de entrada ni nada, es un día muy austero. Y recién al final de la vigilia pascual se da la bendición final, porque es como un gran misterio, que comienza el Jueves Santo y termina en la vigilia pascual. Ese gran misterio del triduo que también litúrgicamente tiene esa expresión. Hay una siguiente pregunta de Javier García. Saludos, Javier. Y pregunta, ¿cómo es posible que la misa, el memorial de la muerte de Jesús, no sea un recordatorio del pasado, sino algo que vuelve a suceder? En realidad, cuando hablamos de la misa como más que un simple recuerdo, hablamos de memoria en el sentido de actualización del misterio, no es tanto que vuelve a suceder, es decir, eso es
crítica a veces que algunas personas que no son católicos a veces no entienden necesariamente nuestra concepción, digamos, de la misa, porque pregunten cómo es posible que ustedes vuelven a crucificar a Jesús, digamos, cada vez que tengan misa. Y no es así, no es que hacemoslo de nuevo así, sino que es un misterio, el único misterio de Cristo que sufrió, digamos, en la cruz y que murió y resucitó. Eso se actualiza, digamos, por obra del Espíritu cada vez que se celebra la misa. Más bien, nosotros como iglesia entramos en ese único sacrificio de Cristo, que se vuelve, digamos, el único sacrificio vuelve a aparecer, a realizar entre nosotros. No sé si tienes algo más para agregar. Una consecuencia litúrgica de esto es que el día del Jueves Santo es lo que dijo Magno, o sea, digámoslo así, el Papa Benedicto lo explicaba con la palabra: nosotros nos hacemos contemporáneos al misterio pascual de Cristo. Y una expresión litúrgica es que el Jueves Santo es el único día donde en la fórmula de la plegaria eucarística, en la consagración, se dice: porque hoy, tomando el pan en sus manos, o sea, se usa la palabra hoy cuando cuando el sacerdote está a punto de pronunciar las palabras de la institución de la Eucaristía. ¿Por qué se utiliza la palabra hoy? Porque por el sacramento de la Eucaristía tenemos el milagro, la gracia de hacernos contemporáneos a ese sacrificio, único sacrificio, como dice la carta de los Hebreos. Liz también tiene una pregunta. Saludos, Liz. Pregunta: ¿hay elementos de la Pascua judía en el triduo pascual o en la Eucaristía? Y de hecho hay varias cosas que están ahí presentes. En primer lugar, veamos varias de las cosas que hemos hablado. Bueno, en primer lugar, la Eucaristía, digamos, es o el pan que se transforma, digamos, en el cuerpo de Cristo, es un panácimo, ¿no? Y eso es, de hecho, brota de la cena judía, tanto así que nosotros en la iglesia no tenemos, por eso es tan estricto, digamos, cómo se puede celebrar la Eucaristía, tanto que sea panácimo o pan sin levadura, como que sea vino de verdad, digamos, y no jugo de uvas o algo así. ¿Por qué? Porque Jesús lo instituyó de una forma muy específica y concreta, y Jesús es nuestra cabeza, es la cabeza de nuestra familia, y nosotros no tenemos la autoridad de simplemente cambiar algo que Él instituyó. Entonces, partiendo de eso, de los elementos que usamos en la misa, panácimo y vino, son elementos derivados de la cena judía. Y también mencionaría todo el concepto del cordero, que creo que es una cosa también muy importante. De hecho, hay muchos más elementos en esa figura que no tendríamos tiempo, digamos, para entrar, pero antes de recibir la comunión, ¿no? Que es lo que repetimos, digamos, todas las misas, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad. O sea, todos los días que entramos en la misa recordamos que estamos recibiendo el nuevo cordero, el cordero, digamos, de la nueva alianza, que es Jesús. Entonces eso también es de una figura judía, de la Pascua y la cena judía, ¿no? No sé si... Simplemente mencionaría una cosa que mencionamos hace un rato, quizás desarrollando un poquito más, es esto de Cristo como cabeza. Ya lo se llama la cena judía en familia, el padre de familia era la cabeza que dirigía la oración. Nosotros como familia de Dios tenemos una cabeza que es Cristo. Y creo que es importante meditarlo en este tiempo en especial, quizás donde no estamos presencialmente en la Eucaristía, porque Cristo como cabeza sigue dirigiendo la oración de toda la iglesia. Aunque no estemos en el templo, digamos así. Cristo sigue siendo nuestra cabeza que sigue dirigiendo la oración, sigue entregándose en sacrificio, y nosotros, por el santo bautismo, ya estamos asociados a ese sacrificio. Es verdad que ahorita no podemos participar sacramentalmente, pero presencialmente del sacrificio del altar, pero por el sacramento del bautismo vivimos en Cristo y vivimos unidos a ese sacrificio. Eso. Acá tenemos otra pregunta de Ángel, que pregunta: ¿por qué en la comunión del pueblo no es necesario beber vino y solo comer el pan de la Eucaristía? ¿Hay algún pensamiento con eso? Porque
El Concilio de Trento lo define de esta manera, hablando de la Eucaristía, que en ella encontramos el cuerpo, o sea, plenamente el cuerpo, usa las 4 palabras: cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Es decir, tomando, aunque sea solamente una de las especies eucarísticas, recibimos la gracia de la comunión del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Salvador. Entonces, eso, en algunos lugares donde es posible, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado por un curso, me tocó ir a Estados Unidos, en una parroquia donde era habitual, consagraban muchos cálices y varias personas del pueblo también, no todas, las que querían, tomaban de esos cálices consagrados la sangre de Cristo. Pero no es, en la pregunta si es necesario o no, ¿por qué? Porque aunque sea solamente una especie eucarística, me entrega como don, como gracia, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. El Javier García tiene otra pregunta, dice, ¿se podría explicar que el triduo de la Pascua es un acto eterno y no solo de un instante del tiempo? Es un muy buen comentario y es que si uno lee, creo que el lugar donde podríamos ver mucha de esta idea es en la Carta de los Hebreos. En la Carta de los Hebreos es básicamente un tratado sobre el sacerdocio de Cristo y cómo Cristo, por su sacrificio, por su obediencia y por su resurrección y ascensión al cielo, digamos, ahora está en un lugar muy específico y muy concreto, es a la derecha del Padre. Y describe el cielo, es decir, el lugar donde habita Cristo ahora a la derecha del Padre, como una especie de templo. Entonces, ¿por qué? Porque donde sucedía el sacrificio, digamos, de los corderos y el sacrificio de expiación que se realizaba el pueblo judío todos los años en el templo, ¿no? O sea, claro, la Pascua judía se celebraba en familia, pero había un momento que se celebraba, digamos, también la expiación del pueblo y eso sucedía en el templo. Entonces, ese sacrificio también es, en el templo es una imagen que Cristo lleva a plenitud cuando Él, dice Hebreos, que penetra, no el templo, digamos, terrenal, es decir, el templo de Jerusalén, sino el templo del cielo, y ahora está a la derecha del Padre, intercediendo eternamente por nosotros. Y hay otro lugar donde creo que también podemos entender y ver cómo ese sacrificio, es decir, sacrificio, muerte y resurrección, es algo eterno, algo que en un sentido una vez dado para siempre. Y si uno va al libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia, donde describe más o menos cómo es la oración celestial, digamos los capítulos 4 para adelante, da una visión muy linda de cómo es el cielo y cómo es la oración en el cielo. Y describe al trono, a la derecha del trono, digamos, de Dios, describe el cordero degollado. Es decir, ahora Jesús está en el cielo, pero digamos, como era antes, digamos, de su encarnación, así es, está a la derecha del Padre, ya con los llagas, digamos, en sus manos, o sea, ya como cuerpo sacrificado, resucitado. Entonces, es ese sacrificio que permanece en la presencia del Padre y que sigue, digamos, dando frutos espirituales, digamos, a todos nosotros. Es justamente ese sacrificio en el cual entramos en todas las misas, digamos, que se celebran. No sé si tienes otra luz. Sí, que yo creo que también eso, en un sentido, nos rompe un poquito nuestra caja mental humana, porque estamos en las coordenadas espacio-tiempo. Porque creo que, hablando del misterio pascual, la pregunta de Javier, si se puede decir que es eterno, sí se puede decir que es eterno, pero a la vez hay que decir que se dio en el tiempo. Es decir, la Pascua, o sea, Cristo entró en el tiempo hasta las últimas consecuencias. Y entrando en el tiempo, en un momento histórico se dio su sacrificio y su resurrección. Yo creo que podemos decir que es un hecho que se dio en el tiempo, pero que supera el tiempo, es supratemporal, pero se dio en el tiempo. Y quizás por eso, digamos, rompe nuestras categorías mentales. Pero creo que hay que mantener esos dos pilares. Se dio en el tiempo, pero supera el tiempo, es supratemporal. La Carta de los Hebreos efectivamente es el lugar, creo yo, donde contemplar ese misterio.
En la carta de los hebreos se habla del sacrificio ofrecido una vez para siempre, que un poco busca cuidar estos dos pilares, una vez para siempre, porque se da en el tiempo y supera el tiempo. Hasta ahí tenemos las preguntas, así que muchísimas gracias, esperamos que esto haya alimentado tanto una comprensión mayor, la contemplación del misterio de lo que vamos a celebrar dentro de pocos días, que es la fiesta central de nuestra fe en el año litúrgico, y que también en algo hayamos podido ayudar a comenzar a meditar un poco cómo hacerlo en familia, cómo rezar en familia para vivirla en especial en este año 2020. bueno, muchas gracias a todos. Estamos rezando por todos ustedes, así que también los recordamos acá en la misa todos los días, en las oraciones que hacemos al Santísimo. Y bueno, ha sido un gusto, digamos, compartir un poco con ustedes. Y bueno, cualquier otra cosa estamos algo en contacto estamos. Que Dios bendiga. Hasta luego.